Y ahora voy a empezar a grabar la clase entonces. Ok, bien, hoy el tema de hoy tiene que ver con un nuevo tipo de clasificador que se llama Naive Bayes, o también tiene otro nombre que es Linear Discriminant Analysis, o en español, análisis de discriminante lineal. Y es un tipo distinto de clasificador. Recuerden que cuando hablamos de clasificador, lo que queremos hacer es que tenemos nuestros datos y que esta data nosotros tiene y que estas observaciones dentro de nuestra tabla de observaciones queremos clasificar cada observación de acuerdo a una etiqueta. En el caso de la regresión logística, que es lo que vimos en la semana pasada, nosotros tenemos que esta etiqueta puede ser binaria, puede ser 0 y 1, o sea, puede tomar dos valores únicamente, y es útil para hacer clasificaciones justamente en la toma de decisiones, es decir, dado que yo tengo una observación, ¿cuál sería la etiqueta en principio? Voy a ahora tratar de, bueno, voy a compartir una pantalla ahora, vamos a hablar sobre, le cuento un poco sobre cómo vamos a hacer la clase de hoy, va a ser un poquito más teórica, de alguna manera, y después vamos a ver si alcanzamos, pero también tenemos un script de R que también pueden trabajarlo. Puede ser al principio, algunos conceptos son un poquito difíciles de explicar. Espero cualquier pregunta de ustedes, evidentemente. Trataré de aclarar todas las dudas. Algunos conceptos tienen que ver con teoría de probabilidades, que es lo que vamos a hacer, especialmente con el teorema de Bayes. Vamos a partir con un recordatorio del teorema de Bayes. Después de eso, lo que vamos a hacer es introducir el clasificador, ver cuáles son las características especiales que tiene, y si alcanzamos, yo creo que sí, podemos trabajar con un script de R que está arriba, que lo tienen en Canvas. Es decir, la presentación que yo la que voy a hablar la pueden descargar directamente de Canvas. ¿Okay? Bien, esperemos entonces que cualquier cosa, bueno, como siempre, preguntan. Vamos a partir, yo voy a partir compartiendo la presentación. Repito, pueden descargarla y les aconsejo también que descarguen los archivos asociados, que son algunos datasets que vamos a trabajar. ¿Ok? Bien, entonces partamos introduciendo algunos conceptos o recordando algunos conceptos de teoría de probabilidades y estadística que ustedes deben haber trabajado. Voy a compartir una pizarra digital o algo parecido. Segundo, en este caso deberían estar viendo la pizarra. ¿Ok? Bien, una pizarra, un segundo, para dejar abierto el chat por si alguno quiere indicar alguna cosa por el chat. O también pueden abrir el micrófono, evidentemente. Ok, déjenme entonces, voy a explicar algunos conceptos entonces a partir de algunos recordatorios. Primero que todo, nosotros lo que necesitábamos siempre, o lo que hicimos con regresión logística, era calcular la probabilidad de que nuestra etiqueta tuviese un cierto valor 1, dado cierta observación. ¿Ok? Recuerden que es la etiqueta. Recuerdo siempre parto con esta tablita que debe estar un poco ya aburrido uno de colocarla, pero siempre es bueno partir con ella para saber que eso es lo que nosotros tenemos en principio, son nuestros datos. Y bueno, aquí hacia abajo son las observaciones, como siempre, n observaciones. Aquí tengo p variables y n observaciones. Acá sería, bueno, la primera observación, la variable 1, la segunda observación de la variable 1, la enésima observación de la variable 1. Bueno, y así sucesivamente como hemos hecho anteriormente siempre. Acá escribimos la primera observación de la variable p, la segunda observación de la variable p, y acá tendríamos la enésima observación de la variable p. Adicionalmente, bueno, nosotros le agregamos una etiqueta a la observación, ¿ok? Aquí están las etiquetas de cada una de las observaciones. Ustedes recordarán que cuando digo observaciones, para mí todo lo que está en una fila se llama una observación, que es el valor que tienen todas nuestras variables predictoras. Es decir, nuestra idea es, dado que yo tengo, por ejemplo, una serie de variables predictoras, ¿cuál sería la etiqueta? Salud. Ok. Bien. Entonces, dado que yo tengo una observación, ¿cuál sería la etiqueta?
En el caso de una regresión logística como esta, la etiqueta tiene solamente dos valores, va a ser el valor 0 y 1. Esos son es binario, un problema binario, es decir, cada observación está asociada a un valor binario, y lo que nosotros determinamos es justamente la probabilidad de que, de que i sea igual a 1, al 1 le llamamos por alguna razón, le llamamos clase positiva, y al 0 le llamamos la clase negativa, o el éxito es 1 y 0 sería el fracaso, digamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un éxito dado que yo tengo cierta observación? Esa X que está aquí es básicamente una forma breve de escribir todas esas X que están acá, esa observación, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de tener un 1 dado que yo tengo un cierto valor de X? Esto lo estimamos usando una regresión logística, que es un exponencial, donde acá escribimos con ciertos coeficientes los valores hasta beta p, xp, que eso es lo que habíamos hecho hasta el momento. Hacíamos esta 1 más la exponencial de alfa más beta 1, x1, etcétera, etcétera, beta p, xp. ¿Ya? Y esta función que estaba acá se denominaba función logística, por eso encontrar los coeficientes alfa, beta 1, etcétera, etcétera, hasta beta p, usando esta fórmula se llamaba regresión logística. Y justamente eso es lo que hacía la regresión logística. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir a un nuevo clasificador. Esto, repito, eso que acabo de escribir arriba se llama regresión logística. Ahora nuestro clasificador se va a llamar, se llama naive en inglés, Bayes. Es un nuevo clasificador. Y también en muchas ocasiones le llaman LDA, que significa Linear Discriminant Analysis. ¿Ok? Entonces básicamente tenemos o Naive Bayes o LDA, va a ser lo mismo para nosotros en este momento, y es un nuevo tipo de clasificador que vamos a emplear. ¿Ok? Vamos a tratar de resolver. ¿Ok? Vamos un segundito. Un segundo. No sé si borrar algo acá porque ya está demasiado lleno de cosas. Permíteme un segundito, voy a borrar algunas cosas. Ups. Vamos a ver si quiere tomar la Voy a borrar todo, por favor, nada más, porque ahora vamos a introducir un nuevo clasificador. Y antes de hacerlo, me voy a demorar un poquitito hoy, un poquito más en la parte teórica para entenderlo, porque en realidad cuando lo hagamos con R va a ser muy sencillo y lo que va a ser quizás un poquito más complicado es entender lo que estamos haciendo, ¿ok? Por lo tanto, me demoro un poquitito más explicando los conceptos. ¿Ok? Nuevamente, siempre partimos, como habíamos dicho, con una tabla de datos, como esta que está acá, que acabo de borrar una parte. Vamos a agregar aquí parte de la, que sería la enésima de 1. Y parto con esta tabla. Primera cosa, en principio, repito, en regresión logística queríamos encontrar esta probabilidad. Y igual a 1 dado x. Ahora, en la regresión naive, o disculpen, en el clasificador naive Bayes, vamos a usar otra cosa. ¿Qué tal si, en vez de calcular directamente esta probabilidad, partimos calculando la probabilidad al revés, es decir, la probabilidad condicional igual a 1? ¿Ok? ¿Qué significa esta probabilidad en principio? Esta probabilidad es, de alguna manera, dado que ya yo conozco en qué clase estoy, es decir, o también podría haber calculado cuál es esta probabilidad condicional dado que es igual a 0. En principio, si yo conozco esta, también puedo conocer esta, ¿no? ¿Ok? Si tengo dos condiciones, nada más, y igual a 1 igual a 0. Ahora, en principio, supongamos que, ¿qué es lo que significa tener esta probabilidad? Lo que uno quisiera tener, es decir, dado que ya yo conozco la clase 1, ¿qué distribución o qué valores tomaría las observaciones dentro de la clase 1? Es decir, supongamos, ahora voy a poner ejemplos más concretos, voy a hablar un poquito más general ahora, así que no se asusten, en realidad voy a tratar de aterrizar los conceptos un poquito mejor, pero quiero que se lleven la idea, conecten lo que vamos a hacer después con ejemplos concretos con estas ideas generales. Repito, en la regresión logística calculamos directamente cuál sería la clase a la que pertenece X. Es decir, dado que yo tengo un X, ¿en qué clase estaría? ¿O con qué probabilidad estaría en la clase 1 o en la clase 0?
Aquí vamos a hacerlo al revés ahora. Dado que ya yo conozco que estoy en la clase 1, la pregunta es qué valores tendrían las X o qué observaciones tendrían las X en una clase en particular. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo medio, digamos, tonto por el momento. Un segundo. Parece que hay alguien todavía tratando de entrar a la reunión. Bien, ahora sí, ya. Bien, nuestra idea es la siguiente. ¿Qué valores tendrían las X para cada clase? O sea, en principio supongamos que las clases sean, por ejemplo, manzana, una clase pertenecer a la clase de manzanas. Estamos hablando de frutas en general, imagínense, y este sería plátano. Es decir, teníamos el 1 representa plátano y manzana. Entonces, ¿qué características tienen X? X podrían ser, por ejemplo, las dimensiones, la forma, el color, etcétera. Eso podrían ser nuestras variables. La pregunta que uno se podría hacer, ¿qué características tienen o qué observaciones están asociadas a manzana y qué observaciones están asociadas a plátano? Y por lo tanto, de alguna forma podríamos calcular estas probabilidades condicionales, que son básicamente la distribución de mis variables o de mis variables en cada una de las clases. Es decir, cómo se comporta cada una de mis variables en cada una de las clases. Si yo logro determinar o modelar esta probabilidad, entonces usando el teorema de Bayes, que seguramente ustedes recordarán, yo puedo invertir las probabilidades. Es decir, vamos nuevamente a borrar un poco porque en realidad sigue siendo muy desordenado esto. De un segundo, y no es tan difícil, se ve difícil, pero no es tanto. Voy a borrarlo. Nuestra idea es ahora la siguiente. Ok, vamos a partir, dado que yo tengo la probabilidad dado que yo estoy en una clase en particular, supongamos que sea la clase 1, X, yo podría inferir a partir de, usando el teorema de Bayes, yo puedo inferir la probabilidad de que esté de i dado x, es decir, de i igual a 1 dado x. Recuerden que esto es lo que nosotros en principio queremos siempre. ¿Por qué queremos esta probabilidad? Porque yo tengo, por ejemplo, entreno mi clasificador con mi data training y de pronto me llega un x determinado, es decir, una observación. Mido, por ejemplo, hablando nuevamente en manzanas y plátano, yo digo, ya, me llegó una observación. Que, por ejemplo, ¿qué sería esta X? Esta X podría ser, ¿qué cosa? Podría ser la dimensión. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de 10 centímetros. Segundo, el color, amarillo. Después se produce, X puede ser el país donde se produce, donde crece, la latitud donde crece, etc. O sea, tengo una serie de características asociadas a una observación, digamos, una etiqueta. La pregunta es, ¿con qué probabilidad esto es plátano o con qué probabilidad esta observación corresponde a manzana? Entonces, evidentemente, eso es lo que uno quisiera hacer en principio, determinar si uno fuese plátano y X son las características del plátano, yo determino la probabilidad de ser plátano. Donde la probabilidad es mayor, ahí definitivamente le digo que, como mayor a 0,5, le digo, sí, tienes una probabilidad mayor a 0,5 de ser plátano. Estoy hablando súper abstracto en general, voy a tratar de acotar en general, pero la idea es hacer lo siguiente. Dado que yo conozco qué características tienen mis observaciones en una clase dada, yo quiero usar el teorema de Bayes para invertir estas probabilidades, de forma tal que si me llega una observación, yo podría calcular la probabilidad a partir de que conozco cómo se distribuyen esas observaciones en la clase dada. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa, ya que estamos hablando un poco abstracto, vamos a recordar un poco el teorema de Bayes y después voy a aterrizar nuevamente en el tema. Y para poder hablar del teorema de Bayes voy a empezar con un ejemplito. Vamos a resolver un ejemplo. Más que nada, esto tengo una tabla y voy a recordar el teorema de Bayes para entenderlo. Primero, antes que nada, antes de resolver algo acá, vamos, primero, ¿qué es esto? Esto es una tabla de ejemplo, lo tomé solamente es un ejemplo. Aquí voy a considerar dos tipos de variables que describen la respuesta a la pregunta ¿reciclas regularmente sí o no? Y aquí la variable i básicamente son los intervalos de edades, 18-25, 25-35, 35 y 45. ¿Ok?
Y esto es lo que es una especie de tabla de contingencia o tabla de proporciones, ¿no? Donde se escribe básicamente la cantidad de personas por edades y las cantidades de personas que reciclan o no. ¿Ok? ¿Se entiende? Repito que siempre un feedback por chat siempre es bueno. En todo caso, ¿no? Ok, vamos a un segundito. Bien. Ok, espero que se Ahí, entienda. profe, hay que hacer el arbolito, ¿no es cierto? Como el diagrama de teorema Bayes, ¿cierto? Sí, ¿O no sí, es sí, necesario sí. de Sí, forma? podemos hacerlo. No, no voy a dedicarle tanto tiempo al arbolito, solamente voy a recordar un poquito algunas fórmulas. Pero lo que dices tú es cierto, para yo poder resolver tendría que construir el arbolito de las probabilidades condicionales, etcétera. Voy a solamente dar algunos ejemplos. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero entiendo lo que el árbol es un recurso para resolver los problemas de manera más cómoda. Acá solamente voy a hablar de concepto, un poco conceptual para poder recordar el teorema de Bayes. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo tenga, yo quiero calcular la probabilidad, solamente para recordar, a partir de la tabla tengo toda la información que yo quisiera, ¿no? La probabilidad de que yo recicle, o que una persona recicle, evidentemente, dado que está en la 18 y 25, que está, por ejemplo, en la edad de 18, en el intervalo 18-25. ¿Cómo a partir de la tabla puedo calcular esto? Sí, evidentemente, repito, no voy a calcular la probabilidad total en este momento, porque en realidad no es mi objetivo, sino lo que quiero es calcular, entender la diferencia o recordar qué cosas son las probabilidades condicionales, porque ahora lo voy a Eso usar sería en clasificado. ¿Sí? ¿Pregunta? la probabilidad de sí por la probabilidad de que tenga esa edad, ¿cierto? Eh, Repito, a ver, no sé si me entienden la notación, a ver si para ponernos de acuerdo. Esta es la probabilidad de reciclar, dado que este simbolito así, ese palito ahí significa probabilidad condicional. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo recicle, o sea, que la persona recicle y está en el intervalo entre 18 y 25? Eso es lo que hay que hacer. Y lo que hay que ver es cómo se calcula esto y la idea que me decías no sé cuál era. ¿Me puedes repetir para yo poder entender un poquito? A ver si me... ¿Sí? Eso sería la probabilidad de que sea sí multiplicado por la probabilidad de que esté en ese grupo de 18 a 25. Sería No, 105, o sea, no, no, 10 no. sobre 105, No, no estás confundiendo. ¿no? Sí, entiendo lo que quieres decir, pero esa es la probabilidad del evento conjunto, es decir, la probabilidad del I. O sea, hay que diferenciar, por Ah, ejemplo, esta es la probabilidad condicional, pero hay una probabilidad del sí y que estoy en 18-25. Entonces, esa es la probabilidad conjunta. cierto, sí, cierto. Entonces, eso que me acabas de decir sí funciona siempre y cuando el ser sí y estar acá sean independientes, y si los eventos son independientes, entonces sí sería lo que dices tú. Es la probabilidad de sí multiplicado por la probabilidad de 18-25. Pero repito, esto que se llama probabilidad conjunta, ¿sí? Probabilidad conjunta, para que recuerden, y esto es lo que se llama probabilidad condicional. Probabilidad condicional. Y vamos a la diferencia ahora porque justamente tiene que ver con el teorema de Bayes. Y justamente escribo este ejercicio para poder recordar. Entiendo que puede haber algún tipo digamos, de olvidarse algunos conceptos. Y esa es justamente la idea de hacer este ejercicio, ¿no? Ok, ¿qué es la probabilidad condicional? Me veo lo siguiente. Yo estoy aquí en sí. Vamos a cambiar un poco el color incluso. Ya yo sé que estoy en 18-25. Es decir, estoy entre repito, esta es la probabilidad de ser sí, dado que ya yo estoy entre 18 y 25. Entonces busco todo lo que está en 18 y 25 y me doy cuenta de lo que está en 18 y 25. En total hay 100 personas que están entre 18 y 25. ¿Sí? Por lo tanto, esta probabilidad la voy a reescribir aquí abajo. La probabilidad de ser sí, dado que yo estoy ya, porque eso es lo que me dice la probabilidad condicional. Ah, por Dios, disculpen. Por Dios. Segundo. No sé por qué me salió todo esto que está aquí. Se volvió loco esto el tema. Ya, ok. Listo. Esta probabilidad justamente es lo siguiente. ¿Cuántos casos yo tengo de estar entre 18 y 25? Tengo 100 casos, ¿no?
Según esta tabla, hay 100 personas que se encuentran entre 18 y 25. ¿Cuáles de esas personas sí reciclan? ¿Cuántos reciclan? Sería 10, ¿no? Por Dios, ¿por qué algo tengo un problema con el lápiz ahora? 10. Entonces, en realidad la probabilidad sería 0.1, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, básicamente yo tengo que, dado que ya yo estoy en el intervalo de 18 a 25, ¿cuáles dentro de ese intervalo sí reciclan? Entonces, dentro de los que están dentro de esos 100, solo hay 10 que reciclan y 90 no reciclan. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Entonces, esa es básicamente la probabilidad condicional de sí dado 18 y 25. Si eso se entendió, vamos a ver un poquitito. Acá voy a... Acá. 18, si eso se entendió, calculemos ahora algo, a ver si ustedes me dicen esta probabilidad. 18 y 25, dado que yo estoy en sí. Mirando la tabla que hay aquí arriba, yo quiero la probabilidad dado que ya yo reciclo, ¿cuál sería la probabilidad de que mi edad estuviese entre 18 y 25? Es decir, dado que ya yo digo que reciclo. ¿Cómo resuelvo acá, mirando la tabla, cuál sería esta probabilidad con números? ¿Cómo pondría los números? ¿Alguna idea de cómo hacerlo? ¿Sería, profe, los 10 dividido en 105? Correctamente, exactamente. 10 dividido entre 105. Porque justamente, ¿cuántos sí hay? 105, ¿no? Y dentro de esos 105, los Son que 10 están los que entre están 18 y ahí. 25 son 10. Entonces, justamente esta es la probabilidad condicional de 18 y 25 y dado que ya yo tengo sí, dado que la clase, ya estoy encima de la clase sí, es decir, ahora o del evento sí, ahora yo necesito saber cuántos de esa clase sí están entre 18 y 25, por lo tanto esa es la probabilidad. ¿Y cuál sería la probabilidad conjunta? Para ver la diferencia que hay, por ejemplo, entre las condicionales y la conjunta. El evento sí y el evento 18-25 tiene que satisfacerse simultáneamente, eso es lo que significa este I, ¿no? ¿Cuántos satisfacen esa condición? Veo la tabla, me doy cuenta de que 10 satisfacen la condición de estar en sí y de estar en 18-25, por lo tanto el numerador sería 10. ¿Y cuál sería el denominador? ¿Creen ustedes? El numerador es que se satisface, o sea, los eventos sí y 18-25 son 10. Pero de todos los eventos posibles ahora, entonces, ¿cuántos datos yo tendría en general? Tendría 300 datos, justamente. Es decir, fíjense la diferencia. Cuando se habla de probabilidades condicionales, se toma lo que está en una fila o lo que está en una columna. Por ejemplo, si yo voy a tomar la condición sí, tengo que fijarme básicamente que hay 105. Si voy a tomar la condición 18-25, tengo que fijarme que hay 100 en ese intervalo. Pero cuando voy a hacer la probabilidad conjunta, tengo que fijarme en todos los datos, porque esta es la probabilidad conjunta de que se satisfagan las dos condiciones simultáneamente respecto a toda la data posible, no respecto a una columna o a un general o a una fila. Por lo tanto, eso es lo que quiero mostrar, que hay una diferencia entre, y no confundir, la diferencia entre las probabilidades condicionales y la probabilidad conjunta. Ahora, sí existe una relación entre ellos, ¿ok? Puedo borrar esto, en principio voy a borrar esto como si fuese la pizarra, en realidad debería seguir más adelante, pero voy a borrar este momentito, aquí arriba. ¿Y cuál sería la relación que existe entre estas probabilidades? Bueno, justamente lo que dice Bayer es lo siguiente. Me dice que la probabilidad de dos eventos A y B, o la probabilidad conjunta de que ocurra dos eventos A y B, en este caso puede ser sí, A puede ser sí, y B puede estar entre 18 y 25, es igual a la probabilidad de que ocurra A multiplicado por la probabilidad de que ocurra B dado A, o también se puede escribir como la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad, por Dios, sorry, un poco entretenido en el día de hoy. Okay. Multiplicado por la probabilidad de A dado B. ¿Ok? Uno puede simplemente comprobar acá. Por ejemplo, vamos a suponer que este sea el caso de sí y este sea el caso de 18 a 25.
y habíamos calculado que esa probabilidad conjunta era ¿cuánto? Era 10 partido por 300, ¿no? Aquí lo tendríamos, o mejor dicho, 1 dividido por 30, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a ver la relación que si se cumple o no se cumple. De este lado tendría entonces 1 dividido por 30, ¿no? En este caso. ¿Cuál es la probabilidad de A? Es decir, ¿cuál es la probabilidad del evento A? Que es decir, la probabilidad de ser sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la probabilidad del evento ser sí? De todos los casos posibles tendría sí, hay 105 casos, ¿no? ¿De cuántos? De Sí. 300. Correcto. Multiplicado por la probabilidad de B dado A. ¿Quién es B en este caso? 18, 25 y sí, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Ok? Entonces eso sería multiplicado por ¿quién? Por 10 dividido por 105. Que aquí lo habíamos calculado. Justamente habíamos calculado acá abajo el valor. Bueno, básicamente cancelando 105 con 105 nos queda justamente 10 partido por 300, que es justamente 1 partido por 30. Es decir, esta fórmula de Valle básicamente se satisface. En realidad no es Valle hasta ahora, es solamente la relación que existe entre la probabilidad conjunta y la probabilidad condicional. Lo que es Valle es que ahora uno puede comprobar, y eso se los dejo a ustedes, que también pueden comprobar que esto también se satisface. En general, lo que debe verse es algo así como, a ver un segundo, antes de, voy a moverme un poquito para acá, debería verse algo como esto. El teorema de Valle establece una conexión entre ambas probabilidades. ¿Por qué entre ambas probabilidades? Porque a partir de acá yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, permítanme borrar un poco antes que nada. Un segundo. Voy a borrar para poder entender. Borremos todo lo que está acá, porque me voy a quedar solamente con la fórmula. Y solamente lo que quise mostrar es que efectivamente se cumplía el teorema de manera muy fácil. ¿Ok? Y de nuevo voy a hacer otro ejercicio más para reafirmar esto en todo caso ahora, para poder entenderlo mejor. ¿Ok? Vamos a ver entonces, por ejemplo, que estos dos intervalos, este término y este término son iguales. Por lo tanto, yo al principio puedo hacer lo siguiente. Imagínense que yo quiera calcular la probabilidad de B dado A. Yo puedo entonces despejar este P de A, pasarlo dividiendo para este lado. Es decir, sería la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A dado B, y todo eso dividido por la probabilidad PA. ¿Ok? Ya, esto justamente es lo que es el teorema de Valle. Justamente el teorema de Valle nos dice esto, que parece evidente a partir de la tabla, pero esto se cumple para cualquier caso, cualquiera sean los A y B en este caso, ¿no? Los dos eventos A y B. En principio, hay una notación que utilizan, o básicamente son nociones o nombres que se le pone a cada cosa. Esta probabilidad, que es la que yo quiero calcular, vamos a partir de ahora a llamarla probabilidad a posteriori. Probabilidad a posteriori. Posteriori. ¿Ok? Posteriori. Esta probabilidad la vamos a llamar probabilidad a priori. Probabilidad a priori. A priori. Esta probabilidad acá se denomina probabilidad total. Probabilidad total. ¿Ya? Y esta probabilidad que está acá es, en inglés es fácil de decirlo, se llama likelihood. Likelihood. En español sería algo así como posibilidad. En español, posibilidad. Posibilidad. Ok, ¿para qué le pongo todos esos nombres? Porque habitualmente el análisis bayesiano, que es como se llama este análisis que estamos haciendo, les pone nombre a estas cosas. En principio la idea es, dado que yo conozco la likelihood o la posibilidad de que A dado B ocurra, yo quisiera encontrar a posteriori cuál sería la probabilidad de B dado que ya yo tengo A. Fíjense que es como invertir. A posteriori es invertir la probabilidad que yo conozco, que es A dado B. ¿Y por qué haríamos probabilidad total aquí debajo? Porque esa probabilidad PA se calcula de la siguiente manera. La probabilidad PA básicamente va a ser igual a la probabilidad digamos, de B, ¿sí? Multiplicado por la probabilidad de A dado B, más la probabilidad de no B, multiplicado por la probabilidad de A
dado no B. Es decir, todas las posibilidades que tiene A. Es decir, la probabilidad cuando ocurre B y cuando no ocurre B. Hay dos posibilidades en las dos. Entonces eso se llama probabilidad total. Y esa es la probabilidad que uno calcula y que le llama probabilidad total. Entonces esa es la fórmula. En principio, la fórmula la coloco acá y vamos a resolver otro ejercicio más para poder fijar estas ideas, para que vean que es muy sencillo. Es el próximo ejercicio que voy a hacer, pero justamente lo que acabo de decir es esta probabilidad, básicamente. ¿Okay? Esta es la fórmula que hemos explicado. Repito, esta sería nuestra probabilidad a posteriori, y esta es la probabilidad a priori, y lo que está debajo es la probabilidad total. ¿Okay? Eso es lo que acabamos de escribir acá. Para fijar las ideas, vamos a ver si resolvemos este siguiente ejercicio. Este es un ejercicio que lo tomé porque me gusta, me gusta la cuestión de astronomía, así que básicamente es un ejercicio con algún sentido de astronomía, digamos. Pero básicamente es un ejercicio de probabilidades, más que nada. ¿Okay? Tratemos de resolver entre todo este ejercicio para ver si entendemos, en principio. ¿Okay? Y tratando de deducir cosas, cualquier digamos, aporte que me digan acá sería interesante porque así ya podemos fijar nuestras ideas. ¿Okay? Estamos en el siguiente ejercicio. Supongamos que el 60% de los sistemas estelares en la galaxia contienen planetas tipo Tierra. Es decir, cuando uno ve un sistema estelar, uno puede decir, hay un 60% de probabilidades que ese sistema estelar dentro de la galaxia tenga un planeta tipo Tierra. Esto evidentemente significa que el 40% de ellos no contienen un planeta tipo Tierra. ¿Sí? Ahora, todos los sistemas que contienen planeta tipo Tierra también contienen planeta tipo Júpiter. Mientras que solo la mitad de los sistemas que no contienen planeta tipo Tierra sí contienen planeta tipo Júpiter. Parece un trabalengua, pero ahora lo voy a resolver. Supongamos que observamos, en particular, observo un sistema estelar específico y me doy cuenta de que tiene un planeta tipo Júpiter. La pregunta que me hago, ¿cuál sería la probabilidad de que contenga un planeta tipo Tierra también? Esa sería como Tratemos de separar por pedazos de esto y ustedes me ayudan también a resolver el problema. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener planetas tipo Tierra en todo el universo? O digamos nuestra galaxia, porque estamos hablando de la galaxia, ¿no? 0,6. ¿Sería cuánto? 0.6, correcto, muy bien. 0.6. Efectivamente, porque me dice que es un 60%. ¿Y cuál es la probabilidad de no tenerlo? De no tener, sería lo contrario, ¿no? 0.4. ¿Está bien hasta ahí? Estupendo. Sería, ya lo entendemos, ya entendemos el primer dato. O sea, desglosemos esto porque se ve el trabalengua, pero no es tan difícil. La idea es la siguiente. Ahora, dice, todos los sistemas que contienen planeta tipo Tierra también contienen planeta tipo Júpiter. Por lo tanto, ahora tendría que ser la probabilidad condicional de ser Júpiter, dado que ya hay Tierra, ¿cuál sería? 1. 1, correcto, muy bien. Entonces ya tendríamos 1, según esto. Y ahora me dice que mientras que solo la mitad de los sistemas que no contienen planeta tipo Tierra, es decir, la probabilidad de ser Júpiter, dado que no tengo Tierra, ¿sería cuánto? 0,5. 0,5, muy bien. Y ahora me dicen lo siguiente, ya tengo todos los datos que necesitaba y todas las probabilidades que necesitaba calcular. La pregunta me dice ahora que yo estoy observando un sistema estelar específico que ya tiene un planeta tipo Júpiter. Por lo tanto, ¿cuál sería la probabilidad, que sería condicional, dado que ya yo tengo Júpiter, cuál sería la probabilidad de tener Tierra? Ese sería nuestro objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me dicen que supongamos que observamos un sistema estelar específico que ya tiene un planeta tipo Júpiter, es decir, esto ya está dado, Júpiter ya está dado. Ahora, por lo tanto, necesito saber cuál es la probabilidad de que ocurra Tierra. Y eso es lo que necesito calcular. Entonces, la idea es usar Bayes, o el teorema de Bayes, para poder encontrar esa probabilidad, dado que yo conozco el resto. Según Bayes, la probabilidad, usando la misma fórmula de arriba, en vez de usar A y B, la probabilidad de T, dado J, tendría que ser igual a la probabilidad de ¿quién? Mirando el A y el B. Tendría que ser igual a ¿quién? A la probabilidad de J, bien, dado T, ¿ok? Multiplicado por la probabilidad de T, ¿sí? J. De J. de T, digamos. De T, porque T es la que manda aquí, sí. la que manda. Sí. Todo eso dividido por la probabilidad de J, justamente, ¿no? ¿Sí? Eso es lo único que hice fue, en vez de escribir A y B, cambié por J y T en la fórmula de arriba. ¿Se entendió, no?
Ok, vamos a ver qué datos tengo para resolver el problema acá, ¿no? Voy a tratar de resolverlo en este pedacito, pero yo te hice un espacio muy pequeño y mis letras son un poco grandes, parece ser. Ok, bien. Ya yo conozco algunos datos. En particular, veamos esta probabilidad aquí primero, que es la probabilidad total. La probabilidad de Júpiter tendría que ser igual a la probabilidad de Júpiter, bien dado Tierra, multiplicado por la probabilidad de Tierra, más la probabilidad de Júpiter, dado no Tierra, multiplicado por la probabilidad de no Tierra, ¿no? Esa es la probabilidad total. Resolvamos. ¿Cuál es la probabilidad de Júpiter dado Tierra? Eso es 1, ¿no? Eso es 1, según este valor que está aquí arriba. ¿Cuál es la probabilidad de tener Tierra? Eso sería 0,6, ¿no? 6. ¿Cuál es la probabilidad de Júpiter dado no Tierra? Sería 0,5, ¿no? Y la probabilidad de no Tierra sería 0,4. Por lo tanto, yo puedo saber lo que hay en el denominador. Voy a escribir todo esto que está acá, lo voy a escribir aquí, en este pedacito. Me voy a quedar, ¿cuál es la probabilidad de Júpiter dado Tierra? Eso es igual a 1. Multiplicado por la probabilidad de Tierra, que sería 0,6, y todo eso dividido por lo que está aquí abajo, que sería 1 por 0,6 da 0,6, y 0,5 por 0,4 daría 0,2. 0,2, por lo tanto sería 0,8 acá, ¿no? 0,8. Y por lo tanto eso me daría ¿cuánto? 6 partido por 8, o básicamente sería 3 partido por 4, ¿no? O sería 0,75. ¿Ok? Fíjense, entonces ya encontramos lo que queríamos y solamente recordar o hacer un par de... O sea, lo que estoy tratando de decir es que ya yo sé usar el teorema de Bayes, ¿no sé? Se puede resultar un poco medio complicado, pero en realidad es sencillo. Y hay dos cosas que quiero llamar la atención. Bueno, primero la aplicación de la fórmula, ya lo vimos. La segunda cosa que me llama la atención es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad a priori de encontrar un planeta tipo Tierra? A priori, es decir, sin haber hecho nada, solamente por mi observación en general. Sería 0,6, ¿no? O sea, esa es mi probabilidad, por eso le llamamos probabilidad a priori, que es la probabilidad de tener Tierra sin haber hecho ninguna observación de planeta Júpiter o nada por el estilo. Ese sería lo que se llama probabilidad a priori. ¿Cuál sería mi probabilidad o mi chance o mi likelihood en particular acá? ¿Cuánto valdría mi likelihood? Sería, en este caso, es la probabilidad de Júpiter dado Tierra, que eso es lo que yo tengo de conocimiento, que eso es igual a 1. O sea, mi probabilidad likelihood sería esto, mi probabilidad de Tierra, que sería la probabilidad a priori, y mi probabilidad total sería, en este caso sería, por ahí lo calculamos, era 0,8. Esa es mi probabilidad total. Es decir, identificamos varias cosas en particular, ya sabemos cuál es la probabilidad a priori, cuál es el likelihood y cuál es la probabilidad total. Pero hay un detalle interesante nada más que quiero llamar la atención. 0,6 es si yo no tengo ninguna información de nada más. O sea, 0,6 yo sé que estudiando sistemas estelares, contando cuántos sistemas estelares yo encuentro planetas Tierra dividido por el número total de sistemas estelares, me da 0,6. Pero si yo tengo una información adicional, que el sistema estelar que estoy viendo tiene un planeta Júpiter, entonces yo puedo tener una información adicional que me permita hacer crecer mi probabilidad de éxito. De hecho, yo saber que ese sistema que estoy observando tiene un sistema tipo Júpiter, incrementa mi probabilidad de 0,6 a 0,75. O sea, incrementó mi probabilidad porque ahora tengo una información adicional de que ese planeta, de que ese sistema estelar tiene Júpiter. En eso consiste justamente el teorema de Bayes. El teorema de Bayes dice aprovechar las probabilidades que ya tengo para encontrar otras probabilidades o mejorar mis probabilidades de tener éxito, teniendo distinta información. Hay muchos ejercicios de este tipo de Bayes donde el conocer algo, hay un ejercicio típico que es el de unas puertas, habían 3 puertas, y en uno de ellos había un auto, y si tú abres la puerta y no encuentras auto, entonces te quedan otras posibilidades, no te vas a quedar con... O sea, repito, la probabilidad a priori de encontrar un auto en 3 puertas, esos concursos que se hacían por la tele, la probabilidad es 1/3, 1/3 y 1/3. Esa es la probabilidad a priori. Pero una vez que tú abriste la puerta, ya tienes una información adicional. Te quedan 2 puertas por hablar. Entonces, esa información adicional es lo que permite hacer el cálculo usando Bayes y mejorar mis probabilidades de tener éxito en particular. ¿Ok? Entonces, eso es interesante. Hay ejercicios de esto con Bayes. ¿Ok? Hay otros acá, yo se los dejo acá. Hay otros ejemplos más. Hay más ejemplos que yo puse acá.
pero no lo voy a, repito, no lo voy a hacer, lo vayan a hacer ustedes. En principio yo lo que quiero es solamente hablar en sentido general del teorema de Bayer ahora. ¿Ok? Vamos a, ups, ¿por qué no escribí acá? Y ahora, ups, me sale todo esto. ¿Dónde fue que escribí aquí? Segundo, esto no me había sucedido. Ok. Chuta. Perdón, no había visto este cosa que me haya quedado marcado estos valores acá. Ya, ok. No lo sé. Bien, no importa. El teorema de Bayes en general es el siguiente. Para todo, no necesariamente quedarme con una variable. Tengo ahora m conjuntos, o disculpe, m eventos, cualesquiera. De forma tal que esos m eventos llenen todo el espacio de posibilidades, que es el espacio omega. Por ejemplo, en el caso anterior, habían el evento sí y el evento no, llenan todo el espacio y solo tenía dos espacios, que sería A1 y A2. ¿Ok? Sería el A1 y el A2. Serían solamente mis posibilidades y donde A1 es lo contrario de A2. Pero ahora supongamos que tengo más eventos al principio y cada uno de ellos no se intersecta. Por ejemplo, el A no se intersecta con el no A. En el caso anterior, cuando teníamos un evento sí y no, podíamos tener ahora distintos eventos. ¿Ok? Entonces, ahora voy a tener distintos eventos, m eventos, y todos esos eventos llenan el espacio de probabilidades completamente y no se intersectan entre ellos. De acuerdo con esto, yo puedo calcular la probabilidad total tomando simplemente las probabilidades condicionales multiplicadas por las probabilidades a priori de cada una de los eventos posibles. Y las probabilidades a posteriori la puedo calcular usando la probabilidad a priori de pertenecer a una de las clases multiplicado por la probabilidad de uno de los eventos dividido por la probabilidad total. Entonces es el teorema en general, o sea, generalizando el teorema de Bayes no solamente para dos eventos A y B, sino para un conjunto de m eventos. ¿Ok? Ahora yo quisiera regresar ahora al clasificador que queremos hacer y tratar de ahora, repito, voy a tratar de explicarnos, aterrizar todo este teorema de Bayes a nuestro caso y ojalá lo pueda explicar bien y cualquier pregunta, por supuesto, me dicen. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo que no voy a hacer, que es solamente muy parecido al del caso de la Tierra y Júpiter. Traten de resolverlo, lo tienen ustedes en su presentación. Y solamente a modo de ejemplo, porque ahora no me queda más tiempo, quisiera entrar directamente al clasificador. La idea es la siguiente, para que, primero, número uno, ya les decía que el clasificador usando regresión logística determina directamente, dado que yo tengo una X determinada, es decir, dado que yo tengo una observación, yo quiero calcular la probabilidad de que yo tenga un valor 1, dado que yo tengo ese valor X. Eso es lo que calcula la regresión logística. ¿Okay? La regresión logística. Y esa X en realidad es un vector. Está formado por X1, XP, porque tengo P variables. Es decir, dado que yo tengo distintas observaciones para cada una de las variables, yo quisiera determinar la probabilidad de pertenecer a la clase 1 o también la clase 0. Si yo conozco esta, recuerden que son, en este paso, dos clases nada más. Entonces, yo quiero hacer ahora lo siguiente. Primera cosa, yo quiero que I ahora no necesariamente pertenezca a 0 y 1, sino que ahora vaya a pertenecer a, por ejemplo, K clases. Es decir, ahora tengo distintas clases. Vamos a anotar estas clases así con conjuntos acá. Esta sería la clase C1, esta sería la clase C2, etcétera, etcétera, hasta la última clase CK. Y cada una de estas clases contienen observaciones. Porque aquí hay observaciones, aquí hay observaciones y aquí hay observaciones. ¿Cómo yo tengo esto? Lo tengo a partir de la tabla. Recuerden que yo tengo una tabla. ¿Qué tabla tengo? Tengo una tabla, la misma tabla que siempre escribimos en todas partes. Esa es nuestra tabla. Escribimos X1, X2 hasta XP, y todas estas variables las voy a llamar simplemente X para hacerlo más sencillo, ¿no? Y aquí tengo la etiqueta Y1. Y hacia abajo serían nuestras observaciones. Voy a escribir solamente la primera observación porque siempre escribo lo mismo. Y aquí sería XP, y aquí sería mi observación. Y para abajo lo mismo. Entonces, todas estas son mis observaciones, y estas son mis etiquetas Y1.
Ahora, mis etiquetas las puedo cambiar ahora, y uno ahora ahí puede pertenecer a C1 hasta CK. O sea, mis etiquetas ahora no necesariamente son binarias, no son C1, C2, sino que pueden caer en cualquiera de estas en principio. Entonces, la idea que yo siempre quiero determinar, dado que me apareció una observación, ¿dónde esa observación la ubico? ¿En qué lugar la coloco? ¿En la primera clase? ¿En la segunda clase? ¿En la clase K? Etcétera, etcétera. No lo sé, eso es justamente lo que quiero hacer. Quiero idearme un clasificador que, dado que yo tengo una observación, yo pueda ubicarla en cada uno de estos conjuntos en particular. Eso es lo que en principio quiero hacer. Pero para hacerlo voy a hacerlo al revés. ¿Qué tal si ahora no calculo directamente esta probabilidad, sino calculo la probabilidad, dado que ya yo estoy en una clase en particular, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener X en una clase en particular? Ese sería, en general, lo que yo quisiera hacer. Usando el teorema de Bayes, lo que voy a hacer es simplemente invertir esta probabilidad. X, disculpen, la probabilidad tiene que ser invertida. Acá. Ok, opa. Siempre. Vamos. Eso es. Ya, aquí escribo la probabilidad de estar en la clase I, dado que yo tengo una observación X. Repito, esto es lo que a la larga yo quisiera resolver. ¿Por qué yo quiero resolver esto? Porque dado que me aparece una observación, ¿dónde lo ubico? O sea, fíjese que es una probabilidad condicional. Dado que yo tengo X, ¿cuál sería la clase a la que pertenece? Pero yo voy a construir algo al revés. Dado que ya yo sé la clase, ¿cómo son las observaciones que pertenecen a una clase en particular? Entonces yo puedo modelar esto y a partir de este modelo puedo calcular usando el teorema de Bayes, invirtiendo y calcular esto para cualquier X. A ver si me logro entender. Primero, según Bayes, si yo lo que quiero es calcular es esto y quiero ocupar esto, nuestro objetivo sería entonces hacer lo siguiente. Voy a moverme un poquitito. Es decir, yo quiero calcular la probabilidad de X. Disculpen. Siempre. Lo que yo necesito hacer es calcular la probabilidad de estar en una clase CI, dado que yo estoy en X, y según el teorema de Bayes, eso es lo mismo que la probabilidad de CI por la probabilidad de X, dado que yo tengo CI, dividido por la probabilidad de X. Ese es el teorema de Bayes. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que identificar, si yo logro calcular cada una de estas cosas, yo podría en principio calcular esto, que es lo que a la larga uno quiere hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero, ¿cómo determino la probabilidad de pertenecer a una de las clases? Bueno, muy sencillo. Tomo mis observaciones que están acá, mi tabla de observaciones, y cuento cuántas observaciones hay en cada una de estas clases. Acá, por ejemplo, puedo tener N1 observaciones, aquí puedo tener N2 observaciones y aquí puedo tener NK observaciones. Por lo tanto, la probabilidad de la clase C1 tendría que ser igual simplemente a N1 dividido por el número total de observaciones que hay. La probabilidad a priori de estar en la clase C2 tendría que ser igual a N2 dividido por N y así sucesivamente hasta la probabilidad de CK sería igual a NK dividido por N. Esto se llaman probabilidades a priori, es decir, sin haber hecho ningún tipo de estudio o ninguna observación, yo simplemente cuento cuántas observaciones hay en cada una de las clases y esa es la probabilidad a priori de pertenecer a cualquiera de las clases. La otra cosa que puedo estudiar ahora sería esta probabilidad o lo que se llama el likelihood, que en pocas palabras quiere decir cómo se comportan las X si vivieran en la clase Y. Solamente para entender un poquito, supongamos que la clase C1 fuese manzana, ¿ok? Y la clase C2 fuese plátano, ¿ok? Evidentemente, las observaciones que corresponden a manzana van a ser distintas a las observaciones que corresponden a plátano. Por lo tanto, esto va a depender de la clase en particular que yo estoy estudiando. Pero yo puedo hacer lo siguiente, puedo estudiar todas las observaciones que corresponden a plátano, ¿ok? Y puedo observar todas las observaciones que corresponden a manzana, y esa justamente yo la podría describir acá, y me dice la distribución de cada observación dentro de cada clase. Y esas distribuciones yo las puedo estudiar, porque justamente tengo la data. Yo sé que esa data pertenece a plátano, por lo tanto yo puedo de alguna forma inferir las distribuciones de cada uno de ellos.
Y esto habitualmente uno lo escribe así, como que yo tengo una función de distribución para la clase CI de X. Y esa función de distribución, lo que hace el naive Bayes o el clasificador es aproximarla simplemente a una distribución normal con un valor medio determinado y una sigma determinada. Es decir, voy a suponer que cada una de las distribuciones de mis observaciones dentro de cada una de estas cajitas o de estas, digamos, grupos, van a tener una distribución de tipo normal. Y esa distribución normal yo la conozco. Esa es la forma de modelar mi data en cada uno de ellos. De hecho, es muy sencillo. Lo único que tendría que determinar es qué cosa es el valor medio de la data acá y el sigma, y determinar las probabilidades o la distribución dentro de cada una de ellas usando justamente esta función de distribución. En pocas palabras, a ver si me logro escribir un poquito mejor. Si yo quisiera determinar PSI dado X, entonces tomaría la probabilidad a priori de la clase, que llamaremos probabilidad I. Recuerden que esta se calcula tomando simplemente el número de observaciones que hay en la clase dividido por n, multiplicado por la función de distribución de la clase I de X, y que esta la vamos a aproximar, y eso es lo que hace el clasificador, a una distribución normal con mu I, donde mu es la media y el sigma. El mu I y el sigma yo lo puedo calcular para cada clase. Y debajo puede escribir simplemente ¿qué? La función, digamos, la probabilidad total. Y la probabilidad total yo sé cómo se calcula. La probabilidad total sería PI, ¿ok? De la clase U, en la clase I, o sea, sería la sumatoria, desde I igual a 1 hasta acá, de todas las clases, bien, a priori, multiplicado por cada una de las F, CI de X. Eso es lo que tendría que ser la probabilidad. Profe, una Entonces, si ustedes pregunta. se fijan sí, te escucho. Ese mu y sigma Sí. que dijo de la distribución normal, ¿es Sí. considerando todas las observaciones o No, las solo las segmenta que como por pertenecen a la clase? clase. Solo las que pertenecen a cada clase. Es decir, recuerden que lo que estoy tratando de decir es que yo quiero modelar las distribuciones en cada una de estas redondelas, digamos, ¿no? Sí. Entonces lo que hago es lo siguiente, tomo todos los valores que hay acá y calculo el mu 1. Aquí todos los valores que están acá y calculo el mu 2 y acá el sigma 1 también, ¿no? El sigma 2. Y cada uno de ellos lo puedo calcular. Sí, ¿Entendió, claro. no? Entonces, en cada una de ellas yo lo que hago es definir una función de probabilidad que es básicamente una normal, porque en realidad a la larga yo lo que quiero es esto, calcular esto. ¿Qué es esto? Cuando llegue una X, yo quiero ubicarla en una cierta clase. Entonces, de alguna forma, si ustedes se fijan, supongamos que ahora yo tengo lo siguiente, me llega una X determinada, donde yo tengo una observación. Por ejemplo, volvamos al caso del plátano y manzana. Me llega una observación donde X se compone, por ejemplo, ¿de qué? De la longitud, del color, etcétera, etcétera. Hay muchas variables asociadas a X, ¿no? Longitud, color, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que yo tendría que hacer. Y ahora yo tengo que ser capaz de ubicar esa observación entre manzana y plátano. ¿Okay? Ese sería. Pero yo conozco la distribución de observaciones del plátano y la observación de distribuciones de las manzanas. Entonces calculo esta probabilidad y fíjense que no me tengo que fijar mucho en quién, en el denominador, porque el denominador es el mismo para todos. El denominador es la suma de todas las clases. Por lo tanto, me voy a fijar solamente en el numerador. Es decir, para cada una vez que yo quiera calcular una X, quiera ubicarla en alguna clase, lo que voy a calcular va a ser el producto de la clase multiplicado por FCI de X. ¿Bien? ¿Y cómo ubico la X en alguna de las clases? Simplemente, si esta probabilidad es mayor que PJ, FCJ, X, para cualquiera sea otra J que yo quiera, entonces simplemente digo que mi X va a pertenecer a la clase, entonces así digo que mi X va a pertenecer a la clase Y. No sé si me entienden. Hago todas las comparaciones posibles del producto de la probabilidad a priori por la función normal. Aquí reemplazo el valor de X, mi función normal, y el que me dé el mayor valor posible, ahí pertenece entonces mi observación. Entonces encuentro que el clasificador lo único que va a hacer, en pocas palabras, es calcular ¿qué cosa? Va a calcular los mu, va a calcular los sigma de cada una de ellas, y cada vez que yo venga con una X, él va a decirme, ah, sí, esa X se va a parecer más
alguno de estos valores medios y esta sigma en cada una de ellas, digamos. Entonces yo puedo determinar así, identificar o clasificar mi observación, algo que no usé para, digamos, para entrenar mi clasificador. Ahora puedo tener una observación nueva y ubicarla en cada una de estas clases. Ok, traté de explicar, yo sé que es difícil el tema. Voy a retomarlo nuevamente, pero vamos a hacer algo distinto ahora. Vamos a ver cómo funciona, porque puede asustar mucho lo que acabo de decir, pero en la práctica van a darse cuenta que es sencillo. Y vamos a hacerlo, voy a ir a R ahora, y vamos a hacer un ejercicio breve de cómo funciona esto, digamos, para darse cuenta cómo todo lo que acabo de decir puede tener sentido, va a tener un mayor sentido. De hecho, voy a regresar después a la explicación un poco más teórica, pero hagamos un ejercicio para no quedarnos únicamente en esta fórmula. ¿Okay? Voy a compartirle a ustedes ahora R. Ustedes pueden tomar arriba en Canvas tengo el código que pueden copiar. O sea, por favor copien el código que está en Canvas. A ver, antes que, disculpen, voy a ver, le voy a mostrar dónde. O sea, aquí en Canvas van a encontrar el código que se llama lda.r, aquí. Para no tener que demorarnos tanto tecleando, y ahora les explico cómo funciona el código y cómo funciona el código para un cierto ejercicio, en particular. Tengo varios ejemplos dentro de LDA. ¿Okay? Y ver cómo funciona esto. Entonces entro a R nuevamente y yo voy a copiar el código. Recuerden que acá yo siempre escribo mi directorio de trabajo, tiene que escribir su directorio de trabajo. Y vamos en mi directorio de trabajo yo tengo esos datos. Ok, voy a copiar ahora una data que se llama iris. ¿Sí? Data iris. No necesito tener iris, descargarla. Iris es algo que ya está incorporado dentro de R. La voy a tomar como ejemplo y le explico qué es esa data en general. Vamos a hacer head de iris. Bien, y tengo nuevamente nuestra data, nuestra información. Si se ven acá están nuestras X. Esas serían nuestras X. Y yo quiero clasificar, esta data corresponde a, y siempre se usa esta data para, es como una, si funciona correctamente tu clasificador con esa data, significa que es muy buen tu clasificador o que funciona de la manera que tú quieres que haga, digamos, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo las dimensiones de los pétalos, y las dimensiones del cáliz, de la parte de abajo de la flor, y a partir de esas informaciones yo tengo que identificar entre 3 especies. Es decir, si uno escribe, por ejemplo, unique, acá voy a escribir unique, entonces iris, signo de peso, especies, me doy cuenta de que hay centosa, versicolor y virgínica. Son 3 especies de flores. Y yo, dado que yo tengo una observación, por ejemplo, dado que el tamaño del sépalo o del cáliz es 5.1, la amplitud es 3.5, la longitud es 1.4 y la longitud del pétalo es 0.2, yo tengo que ser capaz de identificar solamente por esas dimensiones si pertenece a 3 clases posibles: centosa, versicolor o virgínica. Esas son nuestras clases. En este caso hay tres bolitas en el dibujo que estábamos haciendo antes. Entonces serían 3 clases. Ahora, nuestro objetivo es, vamos a usar toda la data, pero en principio uno lo que debe hacer es dividir nuestra data en 70%, y de hecho vamos a hacerlo, vamos a dividir en 70%, y después vamos a verificar con aquellos datos que no tenemos si efectivamente lo hacemos bien con nuestro clasificador, como siempre lo hacemos, ¿no? Entonces, acá voy a escribir, repito, ustedes tienen el código para que no pierdan el tiempo. Lo que sí me interesa es hacer que entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Definimos ahora train, en particular voy a tomar el 70% de la data y voy a generar 2 tipos de datos, que son train y test. Bien, dentro de train, o sea, con train voy a generar un nuevo modelo y con test voy a validar mi modelo, a ver si lo clasifica bien o no. Fíjense que la diferencia ahora no hay ninguna diferencia en particular con respecto a lo que estábamos haciendo con regresión logística. La única diferencia en particular que deben llamar la atención es que ahora no tengo ceros y unos.
ahora tengo tres clases distintas, que son, en este caso, las tres clases de flores que existen. En principio, el método que estoy hablando, que es NaivBayes, no está limitado el número de etiquetas. Puede haber muchas etiquetas. Evidentemente tiene que ser discreta, no pueden haber infinitas de ellas para poder tener un clasificador decente. Pero lo bueno que tiene este modelo es que no requiero que sea binario. O sea, da lo mismo que sean cuántas etiquetas hacer. Y esa es una ventaja adicional que tenemos. Entonces, vamos a construir un modelo, y el modelo es muy sencillo. El modelo se hace de la misma manera que se hace todo. Es decir, simplemente ahora voy a colocar LDA acá, que es Linear Discriminant Analysis. Especie es la variable que quiero clasificar, es decir, la variable dependiente. Y voy a hacer este símbolo puntito, indica nuevamente que voy a tomar todas nuestras variables acá y voy a hacer el modelo con todas nuestras variables. Y fíjense que es lo mismo que hicimos para GLM y lo mismo que hicimos también para la regresión que era LM. La única cosa que ha cambiado hasta el momento nada más es LDA. Y en el caso de GLM sí hay que aclarar que es binomial. En este caso no aclaramos ni siquiera eso, ¿no? Entonces, corremos el modelo y con eso corremos el modelo en principio, ¿no? ¿Okay? Profe, perdón. Sí, te escucho. ¿LDA es de alguna librería específica? No. Porque no me corre. Ah, ¿seriously? ¿Seguro? Sí, sale que no encuentra la función. Así ¿Que no encuentra la función LDA? LDA. Ah, eso es muy raro. Dame un segundo, déjame pensar. A mí me parece que tengo que descargar un paquete que se llama CLA R. CLAD R, ok. Dame un segundo nada más a ver una cosa. Porque en el script que subió a Canvas, en el ejemplo 2 dice que tiene que instalar el paquete de CLA R y de Caret. Ok. Pues, voy a poner la librería a ver si me resulta. Porque mira, haga lo siguiente. Sí, entiendo. Puede ser. Hagan esto, por favor. Coloquen las librerías CLAR. O sea, yo creo que ustedes la instalaron ya. Lo habíamos instalado el CLAR anteriormente. Solamente llamen a la librería Caret y CLAR, por favor. Librería Caret y la librería CLAR. Puede ser que ya yo lo tenga instalado. O sea, ya lo tenga llamado. Y vean si ahora corre el modelo LDA. Sí, profe, con el CLAR. Con el CLAR. Ah, ya, ok. Solo con el CLAR funciona, el Caret creo que no es necesario. Ok, gracias entonces por la aclaración. No sabía que lo tenía, que estaba asociado a algo en particular. Ok, entonces, funcionó entonces, ¿no? Sí, me salió lo mismo. O con Caret también. Dejen los dos porque ahora voy a usar Caret también nuevamente porque Caret hace algunas cosas más interesantes también. Me permite hallar la tabla de confusión de manera más sencilla, ¿no? Porque ahora no va a ser tan sencillo interpretar porque ahora tengo una tabla de confusión con tres. No me adelanto, sigamos adelante. Repito, el primer punto es que tengo ahora un nuevo modelo que se llama LDA, que tiene la misma estructura de antes. Segundo punto, que ahora no necesito, o sea, no estoy limitado a que mi etiqueta tenga solamente valores binarios, sino que puede tener distintos valores. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente correr lo mismo que hemos hecho antes. Vamos ahora a hacer la predicción. ¿Okay? Voy a predecir usando predict, fíjense que es lo mismo. Voy a predict usando modelo aplicado sobre los tests y le voy a quitar la menos el 5. ¿Por qué el menos el 5? Porque el 5 va a corresponder a spaces, ¿no? Entonces me queda 1, 2, 3, 4 y 5. En la columna 5 se le quito porque en realidad quiero predecir lo que está acá, ¿no? No la quiero usar para hacer la predicción. Entonces hago la predicción y se va a guardar en P. ¿Ok? Ahora voy a hacer, en P tiene varias cosas distintas, eso sí, ahora hay que interpretarlo de acuerdo a todo lo que habíamos dicho antes, es que hay que interpretar las cosas ahora que están dentro de P. Dentro de P hay varias cosas. La primera cosa, uno puede escribirlo así, puedo escribir P acá y colocar un signo de peso. Me doy cuenta que hay tres cosas, que son las clases posterior y X. X, ¿qué cosa es X? No lo voy a tocar, pero X son toda la data. Que ustedes llaman X, es la data que estamos utilizando, ¿no? Nos va a salir justamente la data de entrenamiento. Es decir, si llamamos a X, nos va a salir la data de entrenamiento, si es la data que usó para hacer el modelo. La segunda cosa que me interesa, por ejemplo, es posterior. ¿Qué significa posterior? Lo que habíamos dicho. Lo que hace el sistema es determinar la probabilidad posterior de pertenecer a una de las tres clases en particular.
Por ejemplo, eso no lo debo hacer porque realmente si tuviese muchos datos va a ser una cosa enorme, pero hagámoslo por primera vez y me va a salir una tabla como esta, ¿no? Repito que no lo hago habitualmente, ¿por qué? Porque si esto hubiese sido un conjunto de millones de observaciones, me llenaría mi pantalla de millones de observaciones y no quisiera hacer esto. Entonces, como es una data de prueba, hagamos lo siguiente. ¿Qué significa P posterior? Observen qué interesante que es posterior. Tengo tres clases, centosa, versículo o virgínica. ¿Qué es lo que hace el clasificador? Calcula usando las fórmulas que teníamos antes, en lo que les explicaba anteriormente, calcula la probabilidad posterior de pertenecer a cada una de las cajitas o cada una de las bolitas, estas que estaban acá. Por ejemplo, la primera observación, que es esta observación que está acá. Por cierto, ¿por qué aparece 5, 11, 13 y no aparece 1, 2, 3, 4? Bueno, básicamente porque se hizo un sampleo y aquí hay un error pequeño para mí, por favor, antes que nada, no importa. Para tener los mismos datos, y al haber hecho este sample que está acá, teníamos que haber puesto set seed todos. No sé si ustedes lo tienen por ahí, set seed. Nosotros sí tenemos la seed 1, 2, 3. Yo lo voy a volver a hacer, voy a colocar set seed para que todos tengamos los mismos resultados. Voy a correr nuevamente mi ejercicio. Y ahora nuevamente esto. ¿Ok? Para tener los mismos resultados. Entonces, no sé, deben ustedes tener un 2 aquí delante, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No sé si tienen un 2 acá. Ya, bueno, no importa. Lo que quiero decir es básicamente, fíjense qué es lo que significa esto. Que él calculó las probabilidades a priori y se dio cuenta que la primera probabilidad es 1. La segunda probabilidad es 4 a la menos 17, que significa 0, ¿no? Y este es a la menos 35, que es 0. Entonces significa que él demostró que la primera observación de mi testing tiene que estar en centosa. ¿Por qué? Porque él va a decidir ahora. ¿Y cómo él decide? Usando lo siguiente. Observen que si en vez de P coloco class, me va a dar justamente dónde ubicó cada una de las observaciones. Por ejemplo, la primera observación que está aquí arriba era 1 para centosa y 0 para los dos. Entonces me voy a fijar que él le puso justamente centosa a la primera observación. Entonces, centosa, esto que está acá es lo que predice mi clasificador de acuerdo a las probabilidades a priori. La que tenga mayor probabilidad, ahí es donde va a ir a ubicar en la observación determinada. No sé si me hago entender. Entonces, justamente calculó, por el teorema de Bayes, calculó la probabilidad de cada una de las observaciones. Eso fue lo que hizo. Ok, vamos a comprobar cuán bien lo hizo. Entonces, para comprobar cuán bien lo hizo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a los predichos, a esto que está acá, que es class, le voy a denominar predichos. Si lo tienen ustedes de manera distinta, escríbanlo, por favor, porque le hice algunas modificaciones al código, ¿no? Entonces sería predichos, lo voy a llamar a pclass. Y ahora voy a escribir tabla. Creo que ustedes lo tienen por ahí. Pero la tabla lo voy a escribir así, que es para hacer nuestra tabla de confusión. ¿Ok? Entonces escribo predichos y los reales. Y quiero comparar a ver si hay un match entre el uno y el otro. Quiero comparar si existe entre lo que yo predigo y los valores reales, a ver si se parecen. Haciendo esto, segundo, es que no había llamado a los predichos primero. Y esta va a ser nuestra tabla de confusión. Mirando la tabla me doy cuenta de que esto es un clasificador bastante bueno en principio. De hecho, la data está precisamente para probar que es bueno. No siempre son tan buenas las clasificaciones en general, ¿no? Bien, mirando esto me doy cuenta de que ahora tengo 3 clases en vez de 2. Y ahora no puedo identificar como clase positiva o clase negativa. Ahora tengo 3 clases distintas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la exactitud de mi modelo, que tendría que tomar lo que está en la diagonal, que sería 12 más 16 más 16, ¿okay? Y dividirlo por el número total de valores que tengo en general. Es decir, lo puedo hacer de una forma más cómoda. En vez de hacer esto, calculo el valor medio de las veces que predicho coincide con especies. ¿Ok? Y eso me da que tengo aproximadamente un 0,98% de exactitud en los modelos. 0%, o sea, tengo muchísima exactitud, quiere decir que el modelo sí clasifica correctamente y significa que de acuerdo a las dimensiones que tiene el pétalo y el cáliz de la flor, yo puedo distinguir entre las 3 especies sin ningún problema. Es decir, tendríamos que ya tener un clasificador para resolver problemas de esta forma. Ok, vamos a hacer lo mismo ahora, voy a copiarlo todo
usando ahora lo mismo, pero voy a ocupar caret para hacerlo. Caret. En vez de clar, voy a usar caret. Y aquí voy a copiar en la segunda parte del ejercicio de esta manera. No sé si lo tienen así. Ejemplo, naive by usando el paquete caret, el dataset iris. No sé si lo tienen aquí. Esto ya lo cargamos. En principio no lo necesito, voy a borrarlo. Okay. Y observen que es muy sencillo trabajar con caret. En principio, nuevamente, acá es crear una partición de mi data. Acá debo escribir la variable dependiente y p igual a 0,80 y list falso significa que yo voy a dividir mi dato en 80% training y 20% testing. Si quiero comparar con lo que dice arriba, aquí lo hice con 70%, aquí en principio podría hacerlo con 70%, es decir, podría escribir 0,7 aquí arriba. Entonces, esto es la forma de hacer estas dos cosas que estaban aquí arriba, esto de hacer el sampleo y hacer esto, o sea, hacer este sampleo en caret se hace así. Simplemente crear una partición de mis datos. Y el train índice es un nombre que le puse, índice de entrenamiento. Entonces puedo crear el data train usando iris con el índice de entrenamiento y el data test menos el índice de entrenamiento. ¿Ok? Y con eso tenemos, usando en caret, son las mismas tres líneas que están acá arriba, discúlpenme, las mismas tres líneas acá, esta y esta, se escriben en caret, o sea, con este paquete que es muy útil. Ahora van a darse cuenta por qué es útil, así y así. La única diferencia con lo que vimos arriba es que en lugar de escribir LDA, voy a escribir naive Bayes. Recuerden que el LDA y naive Bayes es lo mismo, pero en este caso el comando sería naive Bayes. ¿Ok? Tiene la misma estructura, exactamente la misma estructura. Naive Bayes, species, símbolo de pez, el signo de la colita de chancho, disculpen, con todas las variables y mi datos trained. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces hacemos las predicciones y se hace el modelo. Esto es lo que llamaríamos modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las predicciones? Predecimos usando fit sobre la data test. Y bueno, del 1 al 4 es porque aquí lo bueno que tiene Caret es que yo puedo regular cuántas variables yo quiero introducir que no podría haber hecho acá. Recuerden que para predecir aquí arriba tengo que tener la misma, no sé si me logro, ¿dónde estoy? Donde dice predicta en alguna parte, predict. Para yo hacer la predicción, mi data tiene que tener la misma forma, la misma pinta que yo tendría con el mismo conjunto de datos de entrenamiento que usé. Sin embargo, acá yo puedo regular cuántas variables yo quiero usar. Básicamente, del 1 al 4 usar todas las variables, porque hay 4 variables y la quinta es la de especies, ¿no? Entonces, yo puedo ir regulando del 1 al 3, del 1 al 2, y viendo predicciones no sobre toda la data, sino sobre parte de las variables. Y puedo ir ilustrando qué variable es más importante o no. Por tanto, el predict de Caret, el predict de este paquete es un poquito más potente que el otro. Este predict que está acá no permite hacer esto. Este predict normal se tiene que hacer con todas las mismas variables que se ocuparon para hacer el data training. Acá se puede hacer algunas modificaciones. Cosa que no necesito ahora. Voy a tomar todas. ¿Ok? Menos las 5. Haciendo esto. Y finalmente coloco prediction class, porque esto va a generar una clase, y hago, el comando se llama matriz de confusión. ¿Cuál es la gracia de este comando? Observen cuál es la gracia, que automáticamente me calcula la sensitividad, la especificidad, la prevalencia, la accuracy, todas las características que uno quisiera ya está calculada. No tengo que calcularla yo a partir de mi tabla. Esta es mi tabla. ¿Ok? Esta es básicamente mi tabla de confusión. ¿Okay? Aquí está la referencia, que básicamente son los valores reales, y están las predicciones. Entonces, nuevamente, acá es un poquito menor. ¿Por qué es un poquito menor? Porque tomó otro sampleo, y no todos los sampleos son iguales, ¿ok? En particular. No sé si les dio los mismos resultados a ustedes con 0911. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que me dice que la sensitividad para determinar la clase sentosa es 1. Para determinar la clase versículo es 8 y para determinar la clase virgínica es 0.93. La especificidad es 1 para esta. La especificidad es distinta. O sea, tengo todos los valores que quiero. Básicamente calcular. ¿Okay? ¿Se entendió, no? Sí. ¿Sí o no? Muy sencillo, realmente, repito. Lo que hay que interpretar,
qué cosas son las probabilidades a priori, qué cosas son las probabilidades a posteriori, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno quisiera en principio hacer. Bien, voy a retomar un poquito esto en la próxima clase, nuevamente para entender un poquito más la cosa más o menos teórica y relacionarla con esto. Pero no es mucho más complejo lo que hay que hacer en R de lo que habíamos hecho antes. Lo que sí la interpretación evidentemente va a ser distinta, porque aquí antes lo que hacíamos era lo siguiente: tomamos la probabilidad 0,5 como la probabilidad de decir que pertenece a una clase o no. Aquí no sucede eso. Aquí lo que sucede es calcular la probabilidad a posteriori, y la que es más grande, ahí se le asocia la variable, la observación a una de las clases. Esa es la pequeña diferencia que hay entre uno y el otro. Es decir, puede ser que la probabilidad sea algo así como 0,2 o por decir algo 0,1, 0, 0, no sé qué, y a pesar de que sea muy chiquitita, por ser la más grande de esa probabilidad, igual se le asocia a la clase, porque eso es lo que hace el clasificador. La otra necesitábamos un umbral de 0,5 en adelante para poder decir que esta pertenece a una clase o pertenece a la otra clase. Es decir, diferencia es que aquí se calcula una probabilidad a posteriori. 2, que no hay un umbral de 0,5 claro, sino que simplemente la que tenga mayor probabilidad a posteriori, esa va a ser la clase. Y 3, ahora tengo posibilidades no binarias, es decir, que mi etiqueta puede ser de distintas clases. Es decir, puedo tener ahora una cantidad de posibilidades mayores. Y eso, cuando ustedes tengan un ejercicio en particular que haya que resolver, es importante porque ustedes van a decidir. Yo no les voy a indicar en el ejercicio, utilice el método LDA para resolver el problema. Yo simplemente le voy a preguntar, necesito un clasificador para determinar si algo va a ser esto, 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 digamos. Entonces ustedes tienen que definir, ¿es binario? Sí, puedo ocupar el método de regresión logística. No es binario, entonces tendría que necesariamente ocupar este método. Entonces esa es la idea un poco de tener a mano un tools de herramientas para poder resolver problemas de clasificación. ¿Ok? Bien, entonces estamos ya sobre la hora. Si ustedes tienen alguna duda, algo de cómo, o quedó más o menos claro, quedó claro el teorema de Bayes y toda la aplicación, ahí tengo mis dudas, pero bueno. ¿Está bien? Bien, ok. Si no hay nada más, estamos ya sobre la hora. Los dejo entonces. Okay. Chao entonces. ¿Sí? Bueno, nada. Chao entonces. Chao chicos. Que les vaya bien.